Los hackers son los bandidos de la era informática. Espían, roban, propagan virus. Nadie dice nada bueno de ellos hoy, pero no siempre ha sido así. Este hacker inició una revolución en las computadoras. Este fue el que lo inspiró. Y este, el que siguió sus huellas y pagó el precio por ello. Estos tres rebeldes tecnológicos son los pioneros de la piratería informática. Para Steve Wozniak, todo se trata de invención. Estamos cambiando las cosas para la humanidad con estas pequeñas computadoras. Para John Draper, ser hacker es experimentar. Ser hacker es desarmar algo y hacerlo mejor. Crear cosas diferentes, más interesantes. ¡Oh! Hola, Steve. ¿Qué Me tal? alegra ¿Cómo estás, verte. amigo? Para Kevin Mitnick, ser hacker es subversión. Esto trata sobre el conocimiento prohibido, hacer travesuras y ser más inteligente que el otro. Involucra conocimiento y desafío intelectual. La palabra hacker ha tenido dos significados. Antes significaba acceder a las computadoras. Lo hacían sujetos que pasaban toda la noche con cualquier equipo prestado, tratando de conseguir el programa perfecto una vez y otra vez. Sus historias revelan cómo los hackers eran los héroes de la revolución informática, pero se convirtieron en delincuentes en el mundo que ellos mismos habían creado. Hola, Hola, ¿dónde va ese cable? este es un cable telefónico. E irá de tu casa hasta el gran cable que está sobre ese poste. Imaginamos que la piratería informática trata únicamente de computadoras, pero eso no sería posible sin la red telefónica y es donde comienzan a actuar los hackers. En 1970, John Draper acababa de culminar el servicio militar y estaba estudiando ingeniería electrónica cuando se encontró con un mundo secreto. Todo comenzó con una llamada de un sujeto llamado Danny que le prometió revelar los secretos de una nueva moda, la intrusión telefónica. Comenzó a explicarme sobre la intrusión telefónica y dije, ¿qué es eso? Él me estaba explicando bien, jugamos con los teléfonos. Yo dije, sí, ya veo, pero ¿qué hacen con los teléfonos? Y él contestó, bien, entendemos el sistema. Le pregunté, ¿puedes hacer llamadas gratis? Y él respondió, ¿por qué no vienes a casa? Tengo un par de amigos allí que quieren hablar contigo. Llamé a la puerta. Su padre me abrió y le dije, vine a ver a Danny. Dijo, ven conmigo. Me llevó a una habitación, abrió la puerta y estaba totalmente oscuro. Pregunto, ¿le importaría encender la luz? Y él dijo, son todos ciegos, no la necesitan. Comenzamos a hablar y le dije, enséñame a hacer llamadas gratis, me interesa mucho. Claro que sabíamos que era ilegal y creo que eso era parte de la emoción que nos daba. No se trataba solo de estafar a la compañía telefónica, sino del desafío técnico de ser capaz de hacerlo. En un momento en que las llamadas de larga distancia eran un lujo, los intrusos telefónicos encontraron una forma de hacerlo gratis. Las redes telefónicas estaban controladas por tonos. Ingresar a ellas era fácil con el equipamiento adecuado, que vino en forma de regalo en un paquete de cereales para el desayuno. Esto que ven aquí es el silbato del Capitán Crunch. Si se tapa este orificio de este modo, Es el 2600. cuando se hace sonar el silbato en el teléfono, ese ruido de carchig es el acuse de recibo que viene del otro lado diciendo que el equipo está listo para procesar la llamada. Armado con un silbato del Capitán Crunch, los intrusos telefónicos tomaban el control de las líneas telefónicas en cualquier momento y lugar. Una de las cosas que solíamos hacer era ir al aeropuerto, hacer sonar el silbato cerca de una fila de teléfonos públicos y desconectar sus llamadas. En los días en que las llamadas pasaban a través de operadores, la intrusión telefónica no era posible, pero cuando las centralitas humanas fueron reemplazadas por sistemas mecánicos, se comenzó a usar diferentes sonidos para activar los interruptores. Para los intrusos telefónicos como el Capitán Crunch y Danny, el sistema telefónico era un enorme campo de juegos tecnológicos, llenos de sonidos e interruptores para explorar. 30 años después, se reúnen para revivir sus hazañas. Hola, Danny. Hola, amigo. Sal de ahí. Tanto tiempo sin verte. Sí, ¿cómo estás, John? ¿Cómo has estado?
Denny, Sí, vamos a intervenir teléfonos. Tengo que probar mi nueva caja. La regla dorada era nunca hacerlo desde la casa. Si lo hacías, la compañía telefónica podía rastrearte. Durante la época que estuve con Denny, nos subíamos en una camioneta Volkswagen. E íbamos hasta la zona rural más apartada que pudiéramos encontrar en el mapa. Salíamos, acampábamos en un teléfono público y nos metíamos en la línea. Cuando supieron que los tonos eran controlados por interruptores, los intrusos telefónicos viajaban por las líneas de central en central y de ciudad en ciudad. Pero debía mejorar su técnica para reproducir tonos y entró en juego la experiencia como ingeniero de John Draper. La intrusión telefónica iba a pasar a la alta tecnología con la invención de un artefacto llamado la caja azul. Lo primero que hice fue construir la caja azul. Se la puede comprar en Radio Shack o en cualquier otra tienda similar. Es solo una caja de proyecto estándar. El teclado creo que lo sacamos de un depósito de chatarra o algo así. La caja azul es solo un artefacto generador de tonos. Genera un cierto conjunto de tonos y la compañía telefónica cree que provienen de sus propios equipos, cuando en realidad eran nuestros. Básicamente son las llaves del reino. Si quiero comunicarme con un operador en Nueva York, aprieto las teclas 1, 2, 1, comenzar, y eso me conectará con él. Su llamada no puede ser realizada. Este es un anuncio grabado. Usted ha obtenido un número que... Equipados con la caja azul, los intrusos telefónicos hacen llamadas a todo el mundo, a veces solo por la diversión de oír un mensaje grabado en una lengua extranjera. El hecho de que la compañía telefónica permitiera que el sistema fuera instalado de esa forma me dejó totalmente estupefacto. No podía creer que fuera tan fácil ingresar. KP 182 comenzar. Los patrones de los números realmente me intrigaban. Yo estaba en un nivel más alto de acceso a la compañía telefónica. Se trataba de un nivel realmente básico. La tecnología de la caja azul fue como el Big Bang de la intrusión telefónica. La red ilícita se expandió y muy pronto los intrusos telefónicos hacían reuniones secretas en líneas de conferencia enquistadas dentro del sistema. La mayoría de las personas solo hablaban por teléfono de las cosas normales de las que hablan los chicos, de sus novias, cosas así. ¿Qué hacías tú? Tenía una novia que era de California, era operadora. Creo que eran los únicos intrusos telefónicos que lo hacían con mentalidad de hacker. Uno de los sistemas más complejos de la Tierra en ese momento era el sistema telefónico. Y conocer todos sus pormenores brindaba un campo muy rico para el descubrimiento. Los intrusos telefónicos no solo aprendieron a manejar interruptores mecánicos, también se volvieron expertos en manipular a los empleados de la compañía telefónica, un arte que llamaron ingeniería social. Denny era experto en la ingeniería social de la instrucción telefónica. Eso consiste en la habilidad de entrar y hablar con las personas que están dentro de la compañía telefónica, haciéndoles creer que uno trabaja para esta compañía. Ron, ¿cómo estás? Oye, te habla Bob de la oficina de Alpine en Phoenix, Arizona. Necesitamos hacer un análisis de transmisión para el cual debemos desconectar el cable de la manga del ramal de intersección y luego volver a conectar. Llamaba a la pequeña central, a la sala de coordinación y decía: oigan, les estamos hablando de Fresno, tenemos un error de traducción en su línea troncal. ¿Podrían darnos el número y su código de identificación para esto, aquello, lo otro? Y lo hacía. Cuando las compañías telefónicas notaron la intrusión, no les agradó ni un poco. Muchos recibimos advertencias en varias ocasiones por parte de agentes especiales de las compañías telefónicas y de su personal de seguridad. Las conferencias de los intrusos pronto se llenaron de historias sobre investigaciones por parte de agentes de la compañía telefónica, en especial del célebre señor Duffy. El señor Duffy decidió que le haría una visita a Bill y la madre de Bill no quiso evitar que el señor Duffy hiciera nada. Él fue uno de los pocos agentes que me hablaba ocasionalmente. También hablaba con mi padre con la esperanza de que me convenciera de dejar esto. Además, Duffy visitó a Bill en su escuela. Y no creo que Bill le dijera nada. Nos detuvimos durante un tiempo. Pero lo malo es que nos divertíamos haciéndolo y siempre volvíamos a las andadas. El señor Duffy pronto sería eclipsado por una amenaza mucho mayor, la denuncia a nivel nacional gracias al periodista neoyorquino Ron Rosenbaum. Era como entrar a la historia de Alicia en el País de las Maravillas, electrónica e ilegal.
Enviaban mensajes por fuera de los canales aceptados, pero también estaban inventando la sensibilidad hacker. Creo que los intrusos telefónicos respondieron a una especie de paranoia generalizada en relación a los teléfonos y la comunicación. Debido al movimiento antibélico y la reacción del FBI ante eso, todos pensaban que sus teléfonos estaban intervenidos. El teléfono era una especie de centro para una paranoia generalizada ante la intrusión del gobierno, la falta de privacidad y ese tipo de cosas. Rosenbaum encontró a Denny y a Joe Angrecia, pero el Capitán Crunch era muy escurridizo. El Capitán Crunch es uno de los grandes personajes estadounidenses, una fantasía de superhéroe nacional. Todas las personas que Ron Rosenbaum entrevistó hablaron del Capitán Crunch, así que lo llamé y le dije, oye, no nos gustaría que publicaras este artículo porque no sería bueno. Al Capitán Crunch le preocupaba esto, no dejaba de decirme, hagan lo que hagan, no quiero que esta información llegue a manos de los radicales, porque él pensaba que esto paralizaría el sistema telefónico en Estados Unidos y de algún modo traería la rendición nuclear de los Estados Unidos ante la Unión Soviética. En octubre de 1971, el artículo de Ron Rosenbaum sobre los intrusos telefónicos fue publicado en la revista Esquire. Me dirigí a la biblioteca, leí el artículo y no podía creerlo. Era tan revelador. Dije, oh Dios mío, y supe de inmediato que la intrusión telefónica tal como la conocía había terminado. Le leí el artículo completo a Denny por teléfono. Y todos entraron a la llamada en conferencia. Fue una de nuestras últimas. Le leí el artículo a todos porque no podían leerlo y no podían creerlo. Dije, realmente la arruinaron. No debieron haber permitido que este sujeto hablara con ustedes. No debieron darle toda esta información. Después del artículo de Esquire, todos se unieron a los ganadores. Hola, escúchenme todos. ¿Qué? Sí, vamos, habla, ¿qué? ¿Quién es el teléfono 2374059? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, ¿de quién Estos es? centros de poder surgieron después, principalmente con la intención de robar. En otros casos, solo era vandalismo juvenil porque decían, estoy haciendo algo malo. ¿No creen que es fantástico? En nuestro programa acelerado para atrapar a intrusos telefónicos, que es muy exitoso, casi todo el tiempo, a veces detectamos hombres de negocios, detectives privados, corredores de bolsa, vendedores de automóviles, incluso algunos miembros del crimen organizado. La violenta reacción afectó a los pioneros de la intrusión telefónica tanto como a los parásitos. Atraparon a los de Los Ángeles. También atraparon a los de Seattle, a los de Nueva York. Iniciaron grandes investigaciones jurídicas y, por supuesto, todos los que atraparon tenían mi número. Y me convertí en una persona clave debido a ese artículo. Las autoridades atacaron con todo. Por tener una caja azul, alguien podía pasar 2 años en la cárcel. Al Capitán Crunch se le acusó del delito federal de fraude telefónico y pasó 4 meses en la cárcel. La intrusión telefónica estaba muerta, pero no enterrada. Pronto estallaría una revolución mundial en la tecnología y el Capitán Crunch estaría allí para inspirar a toda una nueva generación de hackers. La piratería había comenzado como la traviesa exploración de la red telefónica, pero todo estaba a punto de cambiar con la invención de la computadora personal, una revolución en la tecnología inspirada por los mismos hackers. La clave de la revolución era un joven estudiante de ingeniería llamado Steve Wozniak, cuyo mundo había quedado de cabeza con el artículo de Esquire sobre las cajas azules. Era el artículo más increíble que había leído. Hablaba de ingenieros y técnicos como yo que engañaban a las compañías telefónicas y formaban redes que nadie sospechaba. Wozniak estaba tan entusiasmado por el artículo que se dedicó a construir su propia caja azul. Al principio añadía unos chips que yo había diseñado a un tablero vacío y le soldaba cables. Cuando había conseguido armarla, algunos de los tonos estaban bien y otros mal, así que comenzamos a buscar al Capitán Crunch. Después de haber quedado al descubierto gracias a Esquire, John Draper estaba tratando de mantener un bajo perfil y había interrumpido sus apariciones en radios piratas locales. Decían que John Draper era el Capitán Crunch, así que llamamos a la estación de radio y pedimos que John nos llamara. Dijeron, desapareció después del artículo de Esquire, habíamos hecho lo correcto. Después nos llamó.
Dije, oh Dios mío, son malas noticias. Era él, dijo que nos encontraríamos en la residencia estudiantil y me sentí como si el presidente iba a visitarme a mi casa. Entré a esto sin saber realmente lo que pasaría y vos quería que le enseñara a usar la caja azul. Él había construido una. Imaginaba que él era sumamente cortés con las chicas. Cuando apareció en la puerta no encajaba con la imagen que yo tenía en mi mente, pero dijo, soy el Capitán Crunch. Dije, miren chicos, realmente no sé si quiero hacer esto. Y él respondió, no pasará nada. Dios, me sentí como un héroe. Les dije, no creo que pase nada porque estoy en una residencia estudiantil. Sería muy difícil rastrear a alguien que llame desde un lugar así. Woz sugirió, ¿podemos llamar al Papa? Y le dije, eso creo. Conseguimos el número del Vaticano, llamamos y preguntamos por el Papa. Me respondieron, el Papa no puede atenderlo ahora. Eran las 4 de la mañana. Esa noche, John Draper y otras personas comenzaron a enseñarme códigos y técnicas para lograr que los operadores hicieran determinadas cosas. Practiqué solo durante semanas y vi que no podía lograrlo. Creo que tenía miedo a que me atraparan. Un par de semanas después, el auto de Wozniak se averió. Por suerte, él y su amigo de la universidad, Steve Hobbs, tenían consigo la caja azul. Intentamos llamar con la caja azul a nuestros amigos en Berkeley porque ellos podían llevarnos a casa. Salió la operadora en la línea y él cortó asustado. Luego volvió a llamar, salió la operadora y volvió a cortar. Y en ese momento apareció un policía. Estaba dentro de la cabina telefónica con una caja en la mano. Oh, Dios mío. El policía probablemente pensó que éramos drogadictos porque yo tenía el cabello largo, metí la caja azul en mi bolsillo. Él dijo, ¿qué es eso? Si uno apretaba los botones, emitía un tono, así que le dije, es un sintetizador electrónico. El policía dijo que estaba desafinado. Preguntó, ¿para qué es el botón anaranjado? Se usa para entrar a las líneas y Steve dijo, es para la calibración. Él preguntó, ¿qué van a calibrar? Era aterrador. Sabíamos que nos habían atrapado. Subimos a la patrulla con los 2 policías adelante. Entonces el que iba en el asiento de pasajeros se dio vuelta y dijo... Le devolvió la caja a Woz y le dijo, un sujeto llamado Moog lo pensó antes que tú. Hablaba del sintetizador Moog. Mientras Steve Wozniak y el Capitán Crunch estaban jugando con teléfonos, los chicos grandes de las corporaciones en el cercano Silicon Valley estaban haciendo grandes adelantos en tecnología informática. Pero a comienzos de los años 70, las computadoras eran aún grandes máquinas impersonales que servían a grandes corporaciones impersonales. Las computadoras se crearon para descifrar códigos y rastrear misiles durante la guerra. Ese es realmente el origen de las computadoras modernas. Luego pasaron a hacer esas grandes cosas complicadas que manejan datos para los negocios. Las computadoras eran vistas como cosas intocables, con las cuales uno nunca estaría en la misma habitación. Había que mantener las distancias. Ser muy reverentes, muy respetuosos con aquellos que sabían cómo manejarlas. Pero el respeto era escaso. A fines de los años 60, hasta los ingenieros en computación tenían una contracultura que llamaban piratería informática. Era un enfoque radical hacia las computadoras. Las metas prácticas pasaron a un segundo lugar ante lo que los hackers llamaban el loco placer de la exploración, un sentimiento que los intrusos telefónicos reconocerían. La intrusión telefónica estaba aprendiendo a usar la tecnología, a penetrar en ella, utilizar y expandirla en formas que generalmente no estaban disponibles para el público. Del mismo modo, la piratería informática estaba expandiendo las fronteras, aprendiendo a explotar las computadoras y lograr que hicieran cosas que todos decían que no podían hacer. Para divertirse, los hackers informáticos debían tener computadoras, lo cual en aquel momento no era tan fácil. En mi primer año de universidad le dije a mi padre, un día tendré una computadora Nova 4K. Y él dijo, eso cuesta como una casa. Respondí, viviré en un apartamento y algún día tendré una computadora. Cuando las computadoras eran grandes máquinas que procesaban números y costaba $5 millones desarrollarlas, la idea de tener su propia computadora, una computadora personal, era inconcebible. ¿Por qué alguien querría tener su computadora personal? Eso es ridículo. Era como tener su propia bomba atómica o algo por el estilo. La bomba llegó en la forma de un nuevo equipo llamado Altair 8800.
Apareció un artículo en una revista técnica presentando Altair, un equipo de computadora que uno podía armar. Esto emocionó a muchos en el área de la bahía y decidieron formar un club, incluso antes de que salieran a la venta, solo para hablar de ellas y compartir información. Lo llamaron el Club de Computadoras Homebrew. 30 personas se reunieron finalmente una noche de marzo de 1975 para pararse en un garaje y mirar esta caja. Entre ellas estaba Steve Wozniak y dentro de esa caja había una red que lo fascinaría aún más que el sistema telefónico. Estábamos sentados en un garaje y llovía, estaba oscuro y de pronto la puerta se abre y todos comenzaron a hablar de estas computadoras. El Altair era insignificante como caja. Una vez armado y con los interruptores encendidos, uno lo hacía funcionar y se decía, bien, es muy bonito, pero ¿qué puedo hacer con él? Lo que hicieron es programarlo para hacer sonar Daisy. 15 años antes, los ingenieros informáticos habían sacado la melodía de una máquina del tamaño de una casa. Ahora los hackers lo hacían en una computadora armada en casa. Desde esa primera reunión, mi interés surgió con tanta fuerza que pasó a ser la actividad más importante de mi vida. El Club Homebrew rápidamente desbordó el garaje. La piratería informática se estaba imponiendo. Alguien se paraba y decía, tengo un problema, ¿alguien sabe cómo resolverlo? ¿O recuerdan ese problema que se suscitó hace 2 semanas? Encontré la solución. Era un intercambio de información fenomenal. Distribuía esquemas a cualquier integrante del club que los quisiera, fotocopiaba toneladas de documentos porque estaba orgulloso de que vieran mi trabajo. Lee Felsenstein, quien se convirtió en el moderador del club de computadoras, lo inició de manera muy consciente, como una empresa hacker en la que todos compartían información. No atraía a personas de alto nivel que habían sido exitosas en compañías, personas de tipo empresarial, ni a los verdaderos ingenieros. El auténtico ingeniero estaba bloqueado por la convicción de que debía tener permiso para hacer lo que nunca antes se había hecho. Nosotros estábamos allí porque sabíamos que no lo necesitábamos. Los hackers se dedicaron a lograr lo imposible, construir sus propias computadoras. Lo que nos atraía era contar finalmente con tecnología informática que uno podía tener en las manos, que se podía controlar. Cada vez que alguien presentaba una computadora al Club Homebrew, lo primero que la gente hacía era desarmarla, aprender todo sobre ella y bombardear al diseñador con millones de preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es aquello? ¿Esa clavija iría en esa otra? ¿Qué clase de bus es ese? Atraídos por su fascinación por explorar la tecnología, a los hackers no les importaba que eran capaces de hacer sus computadoras. Nadie podía citar una razón práctica por la cual quisieran tener computadoras. Había algunas excusas como balancear su chequera, o guardar recetas, o controlar las cosas de la casa, pero casi nadie lo hacía. Esa es la culpabilidad funcional. Uno le pregunta a alguien, ¿para qué te sirve ese tren de juguete? No, juego con él, lo disfruto, es divertido hacerlo, es divertido experimentar. Pero de la experimentación surgieron genuinos adelantos. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y me vino un ingenioso truco. Vi que si tomaba un dato y lo hacía girar en un círculo, manteniendo una sincronización exactamente perfecta, aparecería como color en una televisión a color. Creo que los elementos realmente importantes de las computadoras vinieron de los hackers. Los integrantes del Club Homebrew lograron que las computadoras hicieran cosas impensables, incluyendo juegos y música con ellas. Creaban programas gráficos y de dibujo. En Homebrew, la piratería vivía su época de oro. Steve Wozniak trabajó día y noche en su garaje para producir su computadora perfecta. Creo que Woz califica como el mayor y más completo hacker. Podía diseñar el hardware y diseñar el software a partir del papel y el lápiz y funcionar. Si alguien miraba mis circuitos, comenzaban a ver, cielos, este sujeto no trabaja del modo que nos enseñaron. Él podía ver cosas que otros no veían y hacer conexiones que otros no hacían. Lo que me gusta de los hackers es que su perspectiva del mundo diferente y tal vez mejor les permita hacer ese tipo de conexiones. Los hackers experimentaban con cualquier hardware y software que cayera en sus manos, incluso si no era suyo.
Pero no todos querían compartir. En 1976, el Club Homebrew recibió una hiriente carta de otro pionero de la informática. Como deben saber todos los aficionados, la mayoría de ustedes roban su software. ¿Qué importa si a las personas que trabajan en eso les pagan? En otras palabras, lo que hacen es robar. Esto se convirtió en un momento clave en la industria de las computadoras. Bill Gates escribió una indignada carta a los integrantes de Homebrew en la que decía: yo hice esto por dinero, no pueden distribuirlo. Esto no es gratis, es trabajo. La carta de Bill Gates era una señal de los tiempos por venir. Las computadoras personales estaban a punto de convertirse en un gran negocio, tal como descubrió Steve Wozniak cuando su invención de garaje se convirtió en la primera computadora Apple. Al inventar la Apple I, no le interesaba inventar un producto. Solo quería una computadora que funcionara tal como él quería, que tuviera todas las peculiaridades y los rasgos de diseño que desearía un aficionado a la computación. Steve Jobs, su compañero de secundaria que no hacía el hardware ni el software, dijo: ¿sabes que podríamos vender estas cosas? Y él dijo: sí, está bien, claro. La nueva compañía de Wozniak y Hobbs rápidamente continuó con las Apple I y II. Las computadoras para hobby de Woz pronto se transformó en el producto más vendido. La Apple II introdujo la idea de incluirla totalmente en una caja de plástico como un equipo de sonido o una radio. Uno solo la lleva a casa, la enciende y comienza a trabajar. Esto parecía muy lejano cuando ensamblaban las primeras Apple a mano en el dormitorio de Woz, pero el estado de cuentas de Apple pronto les dijo algo distinto. Recibí una llamada de Steve y me dijo: adivina qué, recibí un pedido de $50,000. Estábamos invirtiendo unos pocos cientos cada uno y preguntándonos si los recuperaríamos, y él de pronto dice que tiene ese pedido. Es como si el mundo se pusiera de cabeza. ¿Qué? Hacia 1982, las ventas de Apple habían sobrepasado los $500 millones por año, pero la piratería y los negocios no eran compatibles. Los días del club de computadoras Homebrew estaban contados. Creo que fui a varias reuniones más del club, pero de pronto eso ya no era lo más importante de mi vida. Ese lugar fue ocupado por la compañía Computadoras Apple. Ahora debía dedicarle todo mi tiempo y energía para desarrollar nuevos productos. Con compañías como Apple, que se formaban y se convertían en negocios serios, comenzó a introducirse el secreto. No se les podía decir a los colegas de Homebrew cuáles eran los planes para su producto, ni en qué se estaba trabajando, porque los competidores podrían estar allí y pensar: Apple está haciendo esto, hagamos un proyecto similar. Creo que esto marcó el fin de Homebrew. El club de computadoras Homebrew se reunió por última vez en 1986, dejando como legado no solo a Apple, sino a 23 compañías de informática fundadas por sus miembros. Los hackers pueden ufanarse de haber creado el mundo moderno, pero es un mundo en el cual ellos ya no son bien recibidos. El 15 de febrero de 1995 terminó una búsqueda de 2 años cuando agentes armados del FBI siguieron a un criminal buscado hasta un edificio de apartamentos en Carolina del Norte. La piratería se convertiría en una profesión prohibida. FBI, abra la puerta, tengo una orden para arrestarlo. A eso de la 1:30 de la mañana, alguien golpeó a mi puerta y no miré el reloj porque si lo hubiera hecho no habría respondido. Pregunté: ¿quién es? Y ellos respondieron: el FBI. El FBI había venido por Kevin Mitnick, un hacker de 32 años cuya intrusión en las computadoras lo había convertido en el enemigo público número 1. Por muchas razones, Mitnick estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La Internet estaba comenzando a despegar, había más en riesgo en ese momento, y creo que Mitnick, para los medios y para algunas personas del gobierno, era un gran chivo expiatorio. 20 años después del arresto de Mitnick, los hackers habían iniciado la revolución informática. Los miembros del club de computadoras Homebrew le habían quitado el control de las computadoras a las corporaciones y lo habían puesto al alcance de personas comunes. Kevin Mitnick era un hijo de esa revolución.
Cuando estaba en la escuela, todo giraba en torno a las fiestas, la marihuana, ir a beber y cosas así. A mí no me agradaba mucho y no socializaba mucho, por el motivo que fuera. Me dedicaba a hobbies más bien individuales. Para la generación de Mitnick había todo un terreno electrónico para explorar. Las corporaciones y las agencias del gobierno estaban comenzando a conectar sus computadoras. El sistema telefónico ofrecía un atajo hacia esas seductoras redes. Más que una red, era un universo. Era como viaje a las estrellas. Ir a donde nadie hubiera ido. La red de computadoras, la red telefónica, ir a donde ningún hacker hubiera ido antes. No tenía su propia computadora y comenzó a hackear desde las tiendas de Radio Shack. Usaba los módems de las computadoras de Radio Shack para ingresar a computadoras en otros lugares. La nueva generación de hackers se inspiró en los delincuentes electrónicos de una era anterior, como el intruso telefónico Capitán Crunch. Yo siempre lo había admirado por su inteligencia, su capacidad y su conocimiento del sistema telefónico. Al igual que los intrusos telefónicos, Mitnick empleaba toda una gama de habilidades para lograr su objetivo. Tan importante como el conocimiento técnico era la ingeniería social, la capacidad de arrancar mediante artilugios información útil de empleados confiados. Pero Mitnick fue un paso más allá. A los 17 años, él y sus amigos lograron engañar a un guardia, entrar a la sede de la compañía telefónica y robar importantes manuales técnicos. Éramos como niños en una tienda de golosinas. Queríamos leer todos los manuales para ver cómo funcionaba el sistema. Esta infracción le costó una sentencia del Tribunal de Menores. A la compañía telefónica la irritaba que alguien tuviera la audacia o la osadía de hacer ese tipo de cosas y no le preocupaba que sus procedimientos de seguridad fueran ineficaces. El arresto de Mitnick estableció un patrón para el futuro. Kevin siguió metiéndose en problemas. Tenía esa extraordinaria habilidad para hacerse arrestar una y otra vez. Mitnick no era el único que se metía en problemas. Los funcionarios de la NASA en Huntsville se enteraron a fines de junio de que personas no autorizadas habían ingresado en repetidas ocasiones a una computadora del Centro de Vuelo Espacial Marshall. Fueron muy listos para borrar el archivo de entrada y salida. Los hackers, como ellos mismos se llaman, no solo eran listos, sino también arrogantes. Dejaban mensajes en la computadora como "no puedes atraparme". Es casi algo biológico. Creo que las personas están dotadas para ser hackers o no, y eso se ve en los niños. Algunos se enfrentan a las computadoras como si dijeran: "Oh, Dios mío, esta es una forma de por fin poder expresar esta parte de mí mismo". La intervención telefónica llevó al FBI hacia 4 adolescentes alumnos de una exclusiva escuela secundaria, donde Michael Strickland obtuvo el número de la computadora de la NASA. Estaba en la lista como un número normal de módem de Huntsville, lo cual obviamente era un error, pero decidí llamar de todos modos. El término hacking comenzó a ser afectado por personas que no tenían el espíritu hacker al ingresar a un sistema. Había adolescentes que lograban hacerse de contraseñas o usar las debilidades de un sistema para acceder a otras computadoras. Una película de Hollywood convirtió la irritación en pánico. De pronto surge una película que llega a los primeros lugares de taquilla, Juegos de Guerra, donde se glorifica la capacidad de usar computadoras, entrar a estos sistemas tan poderosos y casi iniciar una tercera guerra mundial. El término hacker cambió de la noche a la mañana. Un hacker era un muchachito con acné con suficiente conocimiento para atacar una red de computadoras que pertenecía a una enorme organización militar. La emoción era estar en algún lugar donde no deberías y que no te detectaran. A medida que se ampliaba la red informática, también crecía la pasión de Mitnick por la exploración. Ahora había adquirido el hábito de dejar a su esposa, registrarse en un hotel barato y piratear las 24 horas del día. Con la llegada de la Internet, nada pudo contenerlo. Hasta el día de hoy, la Internet es un lugar muy difícil de controlar, porque fue creada para hacer que esos elementos de información se movieran sin obstáculos. Se creó basándose en principios de apertura. Nadie es dueño de los protocolos de IP que hacen funcionar a la Internet, así que todos los usan.
Los tiempos cambian rápidamente, los días salvajes de la piratería informática habían terminado. Pronto la Internet se convertiría en una herramienta de trabajo, los hackers ya no eran bienvenidos. A finales de los 70 y comienzos de los 80, la piratería informática era alentada, era bueno practicarla. No se la consideraba un crimen, sino un hobby, que era una especie de travesura. Pero todo cambió y como yo estaba tan involucrado con la intrusión telefónica y la piratería informática, por la pasión y el interés que eso despertaba en mí, no me había dado cuenta de que la sociedad había cambiado a mi alrededor. Las hazañas de hackers como Mitnick se convirtieron en un problema para la aplicación de la ley. Las cosas habían cambiado. Este no era el mundo del club de computadoras Homebrew, la piratería era un asunto del FBI. El cibercrimen ha logrado destacarse a medida que las computadoras en la Internet se han difundido más y tenemos más quejas. Pero ese era un nuevo tipo de crimen. No había ventanas rotas, autos para la huida ni huellas digitales. Teníamos que mantenernos al tanto no solo de la nueva tecnología, sino de las técnicas innovadoras de los criminales. Impávido, Mitnick eligió objetivos cada vez más grandes. En 1988 entró a la red del gigante de las computadoras DEC y copió detalles de software ultra secreto. El FBI lo encontró muy pronto. Abrimos una investigación sobre este robo de software, de sistemas operativos, de la Digital Equipment Corporation, y fue arrestado en el 88, declarado culpable en el 89 y sentenciado a condena en una cárcel federal. La DEC afirmaba que el hacker del lado oscuro les había causado $4 millones en pérdidas. En la corte, Mitnick vio el miedo que el mundo le tenía a los hackers. Un fiscal federal entró a la corte y le dijo al magistrado federal: si en la cárcel el señor Mitnick se acerca a un teléfono que los internos puedan usar para hacer llamadas por pagar, podría iniciar una guerra nuclear. Y yo estaba sentado ahí esperando que al juez le pareciera una tontería. El juez se dejó influenciar por toda la publicidad del caso y lo sentenció a la incomunicación. Me tuvieron aislado durante 8 meses porque temían que yo pudiera iniciar una guerra nuclear desde el teléfono público. Creo que pudo estar como máximo 1 hora fuera de su celda durante todo un día que pasó con grilletes. En 1989, tras pasar 1 año en la cárcel, a Mitnick se le concedió la libertad condicional y se le ordenó asistir a un centro de rehabilitación para curarse de lo que el juez llamaba su adicción a las computadoras. Pero ya Mitnick era un hombre marcado. La compañía telefónica monitoreaba las 3 líneas telefónicas de mi padre en nuestro apartamento. Yo quería saber quién estaba detrás de todo eso y por qué. Descubrí quiénes eran los investigadores de la compañía Pacific Bell que habían instalado este equipo. Así que fui a recoger información. ¿Cómo recoge uno información? Interceptando comunicaciones. Así que pude captar sus contraseñas por el correo de voz de su sistema, igual al que uno tiene en su casa. Escuchaba los mensajes y trataba de adquirir cualquier información que tuvieran para ver si hablaban de mí. El gobierno dijo que eso era ingresar a una computadora. Emitieron una orden por violar mi libertad condicional. Y estaba perdido, así que dije, atrápenme si pueden. Cuando el FBI vino a buscar a Mitnick en diciembre de 1992, este ya se había ido. Había huido porque no confiaba en el gobierno ni en el FBI y creía que si hablaba con ellos lo devolverían a la cárcel y estaría nuevamente aislado. Haría lo que fuera para no volver a esa celda. Fue una aventura. Fui a una ciudad, a un hotel, encontré un lugar donde vivir y un empleo en un bufete de abogados. Comencé toda una nueva vida. Obviamente tenía que construir un pasado y lo hice, creando falsas referencias. Fabriqué una identidad para poder mantenerme. Lo que hice fue descargar información sobre todos los que se habían graduado en ciencias informáticas y luego busqué un nombre que me gustara. Vi este nombre, Eric Weiss, y sabía que ese era el verdadero nombre de Harry Houdini. Trabajé en un bufete de abogados en Denver durante 1 año, por poco más de 1 año, con el nombre de
Eric Weiss, lo que provocó mi caída fue que aún podía practicar mi hobby de la piratería informática. Mitnick podía entrar a un sistema llamando a personas desde su teléfono celular mientras iba camino a casa, engañando a gerentes, secretarias e incluso ejecutivos que le brindaban información. Ahora Mitnick pirateaba con un propósito: mantenerse un paso por delante de la ley. Interceptando estas compañías de teléfonos celulares y copiando los planos de sus teléfonos, era capaz de hacer llamadas que nadie podría rastrear. Nunca tuvo una meta idealizada ni un verdadero objetivo, solo seguir pirateando y escapando del FBI. Pronto se difundió la notoriedad de Mitnick. En el verano de 1994, la incapacidad del FBI para atrapar a su delincuente de la Internet llegó a las primeras páginas gracias al periodista John Markoff. Simplemente era una buena historia. Era un sujeto que había sido arrestado y usó sus habilidades para evitar el encarcelamiento. Es un buen argumento. Él creó el mito de Kevin Mitnick, el John Dillinger del ciberespacio. Creo que hubo más de 60 acusaciones sin ninguna base presentadas como hechos, tales como el haber entrado al Arad, que creé falsas noticias sobre el Banco de Seguridad del Pacífico, que intervine al FBI. El retrato que Markoff hizo de Mitnick explotaba los crecientes temores de las empresas y el público en general, que ya se estaban acostumbrando a la idea de una vida en línea. Ese era el momento en que se estaba hablando de la Internet, que estaba surgiendo la red mundial y la gente decía, podemos usar esto en nuestras vidas diarias y luego en el trabajo. Y si vamos a usarlo en el negocio, debemos asegurarnos de que sea seguro, porque si voy a colocar millones de dólares y tener información de los clientes o de la compañía disponible para cualquiera en la red, quiero que sea disponible solo para aquellos que yo elija. Cada uno de nosotros confía en las computadoras, en nuestras vidas diarias, transporte, operaciones bancarias, Wall Street. De un modo u otro, alguna computadora nos toca en todo lo que hacemos. Cuando levantamos el teléfono, es una computadora. La gente no está familiarizada con la tecnología. Cree que es algo mágico y místico, que ese sujeto, que es el enemigo público número uno, puede manipular y hacer que todo se vaya al diablo. Cuando el FBI finalmente atrapó al enemigo público número uno, este vivía en Carolina del Norte bajo el seudónimo de Tom Case. FBI, abra la puerta. Tengo orden de arrestarlo. Escuchen, no soy el sujeto que buscan. Miren el buzón abajo. De inmediato fui al teléfono y le dije a mi familia dónde estaba, porque ellos no sabían que estaba en Carolina del Norte. Hablé con mi abogado. ¡Un minuto! Y le dije que tenía al FBI en la puerta. La abrí un poco para preguntar, ¿quiénes son ustedes? Y de inmediato ellos me empujan y me preguntan, ¿es usted Kevin Mitnick? Les respondo, no, soy Tom Case. ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿No revisan los buzones antes de entrar así en la casa de alguien? Actué de manera ingenua y les dije, ¿tienen una orden? Y ellos dijeron, sí, eres Kevin Mitnick. Y les dije, no soy ese Mitnick. Así que, ¿dónde está su orden? Finalmente dijeron, queremos llevarlo al cuartel general del FBI y tomar sus huellas digitales para saber si es Kevin Mitnick o no. Les dije, de acuerdo, por supuesto. Solo dígame a qué hora quiere que esté allí en la mañana y yo estaré. Y ellos dijeron, tenemos que llevarlo ahora, no nos interesa que vaya después. Luego, arréstenlo y espósenlo. Yo estaba arrestado. Mitnick estaba nuevamente tras las rejas, esta vez acusado de 25 cargos de fraude informático y telefónico. El caso era tan complejo que Mitnick podría pasar 4 años y medio en una celda antes de ser juzgado. Lo llevaron a una celda del condado, lo golpearon, le hicieron muchas cosas para hacerle entender que el gobierno jugaría duro. Le dijeron claramente que podían juzgarlo en diferentes jurisdicciones, que tendría que enfrentar múltiples juicios. Durante mucho tiempo no consiguieron evidencia contra él. El único juicio que tuvo Kevin Mitnick fue en el New York Times y en los medios. A Mitnick lo acusaron de robar $80 millones en software de las compañías a las que había ingresado. En su defensa afirmó que según la ética del hacker, copiar software no era robar. Para hacer un fraude informático o telefónico, tienes que quitarle a alguien su dinero o su propiedad. En mi caso, el dinero no importaba y la propiedad
Cuando le quitas a alguien su propiedad haciendo una copia, ¿realmente estás privando a esa persona de ella? Es algo muy confuso. El gobierno nunca alegó o fue probado que yo pretendía usar o revelar esa información. La información era el trofeo, era la prueba del ingreso. Mitnick pudo haber sido un héroe folclórico para los hackers, pero otros no lo ven de ese modo. Creo que los términos del juego han cambiado drásticamente, así como el tipo de justificación moral de la piratería informática. En cierto modo, ese espíritu resonaba bien en un mundo anterior, pero actualmente no es posible justificarlo del mismo modo. En 1999, Mitnick fue sentenciado a 5 años en la cárcel, la mayoría de los cuales ya había cumplido mientras esperaba el juicio. Es una sentencia más larga que la cumplida por muchos asesinos. A principios de este año lo dejaron salir en libertad vigilada. Mi libertad vigilada tiene términos tan restrictivos que si tocara esta computadora, probablemente volvería a la prisión federal. Kevin Mitnick está desterrado de la computación, pero puede reunirse con sus héroes hackers, el Capitán Crunch y Steve Wozniak. Es más sensacionalista representar a los hackers como un peligro a nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestro dinero y el mundo en general. La gente no entiende las mentes curiosas. Siempre habrá un grupo de chicos inteligentes que son un poco técnicos y comienzan a ir más allá de los ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? A estos pioneros les cuesta aceptar que los hackers sean calificados de delincuentes, pero el mundo ha cambiado y todo lo que queda son lindos recuerdos y reliquias de los viejos tiempos. Oh, hace 30 años, hace 40 años, algo por el estilo. ¿Te trae viejos recuerdos? Claro que sí, por nada del mundo cambiaría el éxito de Apple, excepto ese año al que nunca renunciaría, un año en Berkeley. Y antes de eso hay un silbato del Capitán Crunch. Doblaje por etcétera.